Estás escuchando Viernes Conspirativo. Hace un año les trajimos el caso de Martin Luther King, uno de los personajes más emblemáticos para la lucha de los derechos civiles afroamericanos. Discutimos sobre una problemática que, por desgracia, todavía no ha cesado. El racismo sigue muy arraigado en nuestras palabras, nuestras acciones e incluso en nuestros pensamientos. Hoy seguimos conmemorando a personajes que, aunque tal vez no utilizaron los métodos más adecuados, contribuyeron al movimiento y se han vuelto parte importante de la actualidad. La vida de nuestro protagonista, Malcolm Little, no comenzó de buena manera. A principios de los 20, su familia se vio afectada por el resurgimiento del grupo racista Ku Klux Klan, pues su padre, Earl Little, era un activista que abogaba por el regreso de su comunidad a África. Esto los llevó a ser perseguidos por dicha organización, forzándolos a trasladarse de Omaha, Nebraska, a Lansing, Michigan. Aunque la cosa no mejoró, ya que para los años 30, el padre de Malcolm murió en dudosas circunstancias. Se dijo en un inicio que había caído bajo un tranvía y este le ocasionó la muerte de forma accidental. Pero dado el contexto bajo el que vivían los afroamericanos, es casi seguro de que se haya tratado de un asesinato por parte de supremacistas blancos. Su familia perdió la poca estabilidad emocional que les quedaba. La madre de Malcolm fue ingresada en un psiquiátrico y en cuanto a él y sus hermanos, terminaron yendo a orfanatos u hogares de acogida. Debemos de comprender que Malcolm nació y creció en un ambiente donde las oportunidades eran, si no escasas, inexistentes para él. Es por ello que los caminos de los cuales dirigió su vida pueden ser debatibles. Durante los primeros años fue a un barrio de blancos, donde al inicio no tuvo mayor problema, pero a medida que crecía se iba dando cuenta de la apabullante realidad a la que se enfrentaba por tener un color de piel distinto. Dejó de interesarse por los estudios y empezó a trabajar en empleos poco cualificados. Se trasladó a Boston y ahí pasó buena parte de su adolescencia con su hermanastra, trabajando de cocinero en el restaurante de un tren. Sin embargo, la mísera paga que recibía en su empleo fue otro factor que lo llevó a abandonarlo todo y encaminarse hacia una nueva ciudad. Para 1942 se instaló en Nueva York y se convirtió en un criminal callejero. Aún más en concreto comenzó a traficar con drogas y a hurtar, lo cual lo llevó a ser encarcelado en el centro penitenciario de Charlestown, Massachusetts, para la joven edad de 21 años. Es aquí en donde su pensamiento ideológico comienza a cultivarse. Dentro de su estancia en la cárcel se reformó. Dejó el mundo de las drogas, recobró su interés por el estudio y se enfrascó en todo tipo de lecturas: política, filosofía, literatura, historia y especialmente la lectura de la Biblia, el Corán y otros textos religiosos. Sus grandes dotes para la oratoria y su excelente capacidad de análisis fueron dos de los aspectos que llamaron la atención de Elijah Muhammad, el jefe de la Nación del Islam, un grupo que creía en la supremacía de la raza negra y quería la creación de un estado independiente solo para los afroamericanos. Al salir de la cárcel en 1952, se unió a la Nación del Islam y acorde a sus nuevas creencias se deshizo de su apellido Little y lo reemplazó por la X, para indicar que desconocía el verdadero apellido africano de sus antepasados. No tardó mucho para que empezara a involucrarse en temas de política y propaganda, logrando extender las creencias de su grupo por todo Detroit, Boston y Filadelfia. Su gran astucia lo llevó a comprender de forma rápida el sistema jerárquico de la Nación del Islam. Fue tanto así que llegó a ser nombrado representante nacional por el mismísimo Muhammad. Fue precisamente en el año 1967 que la organización pasó de tener 500 miembros a más de 40,000. En ese entonces, Johnson Hinton, un miembro de la iglesia de Harlem, donde Malcolm era el ministro, fue golpeado salvajemente por la policía cuando intervino para evitar que apaleasen a otro hombre negro. Malcolm se presentó a la comisaría exigiendo asistencia médica para Hinton. Las manifestaciones no tardaron en surgir en las afueras de la comisaría, pero Malcolm, con tan solo agitar la mano, logró calmarles. El reportero James Hicks del Amsterdam News fue testigo de este acto. Su relato captó la atención de Mike Wallace, un conocido periodista que 2 años más tarde dio a luz un documental para televisión sobre la Nación del Islam titulado The Hate That Hate Produced, el cual tuvo difusión nacional y convirtió a Malcolm X en el radical más famoso de Estados Unidos. Una de las cosas que más destacaba en este activista era su forma de hablar, su fuerte lírica en la oratoria y la manera en la que cautivaba a los espectadores a la hora de hablar.
En sus discursos dejaba entrever la indignación, la rabia y la ira que el pueblo afroamericano vivía día a día. Criticaba de manera explícita a la sociedad supremacista que era, en gran parte, responsable del conflicto de segregación. De hecho, llegó a ser tanto el impacto de sus palabras que eventualmente eclipsó al líder de la nación islam y se convirtió en el rostro de la organización, lo cual también hizo que los medios comenzaran a compararlo con otro gran líder de la época. Malcolm X era muy conocido por ser un fuerte opositor a las ideas de Martin Luther King, pues aunque ambos luchaban por la misma causa, no apelaban por los mismos medios para obtenerla. Si recordamos un poco, Martin Luther King era un pacifista. Sus protestas consistían en marchas, en discursos inspiradores que movían masas y promovían la igualdad entre blancos y negros. Por otra parte, Malcolm X era más radical. Los motivos de su lucha iban más allá de conseguir que les dejasen entrar a un restaurante, utilizar el mismo baño, ir a las mismas escuelas o que les permitiesen votar. Él alentaba a los suyos a defenderse por cualquier medio necesario, incluso si esto implicaba violencia física. Es bajo este esquema de pensamiento que su participación en la nación del Islam se vio en una cuerda floja. El activista había descubierto que el líder Elijah Muhammad había tenido varios hijos fuera del matrimonio con diferentes mujeres de la organización, cosa que iba en contra de los preceptos. Sumado a eso, sus ideales se encaminaban más a la acción que a las palabras, por lo que Malcolm insistía que el grupo se involucrara más en la lucha por los derechos civiles, cosa que al líder no le encantaba. La posición del cabecilla se estaba viendo amenazada, así que en 1963, para cuando ocurrió el asesinato de John F. Kennedy, Muhammad se encargó de censurar a Malcolm X, tras un desafortunado comentario que éste había realizado sobre el magnicidio. Sus palabras tal cual fueron: "Cuando los pollos regresen a casa a dormir, no me siento triste, siempre me alegro". Tras escuchar las palabras, al líder no le quedó más remedio que prohibirle volver a hablar en público. Para nuestro protagonista, esta fue la gota que derramó el vaso y lo llevó a salirse de la nación islam para fundar su propio movimiento llamado la Mezquita Musulmana. En el año de 1964, Malcolm realizó un peregrinaje hacia la Meca, en donde aprovechó para visitar diversos países musulmanes y convertirse al Islam suní. Como resultado, su postura radical terminó por ablandarse y encaminarse más hacia las ideas que profesaba Martin Luther King. Dejó de predicar el separatismo y pasó a proponer una ideología más colaborativa, aun si esto implicaba compartir los mismos objetivos con los blancos. Su activismo contribuyó a la gestación de movimientos como el Black Power, las Panteras Negras o el Black Arts, los cuales fueron de suma importancia en la lucha de los afroamericanos durante la década de los 60 y principios de los 70. Sin embargo, esta nueva ideología se vio opacada e inconclusa por su repentina muerte el 21 de febrero de 1965. Aunque Malcolm se desligó de la nación del Islam y fundó su propio movimiento, las tensiones entre ambos eran muy evidentes, tanto así que las amenazas de muerte y la violencia contra su persona eran cosa de todos los días. Aquel 21 de febrero era un día frío. Malcolm se encontraba visiblemente agitado. Se había enterado de que uno de los oradores invitados a la conferencia en el Audubon Ballroom de Harlem había cancelado su charla, así que le tocaba a él subirse al estrado. A eso de las 3 de la tarde subió al escenario. No pasó ni un momento de que él saludó a la audiencia cuando alguien gritó: "¡Saca tu mano de mi bolsillo!". La gente pareció removerse incómoda. Malcolm pedía a todos los presentes mantenerse en calma al mismo tiempo que dos hombres en la parte de atrás se habían enzarzado en una pelea. En cuestión de segundos, uno de ellos arrojó una bomba de humo al suelo. Se acercó al escenario con una escopeta y disparó directamente al pecho de Malcolm. Él cayó contra unas sillas que había detrás y pronto otros dos hombres se acercaron para rematar el cuerpo con otros 16 balazos. Shabazz, su esposa, aturdida y en shock, había presenciado en primera fila el asesinato mientras trataba de proteger a sus otros hijos del inminente peligro. Durante la huida, uno de los agresores, llamado Talmadge Hayer, fue herido y recibió una brutal paliza por parte de la gente congregada en el teatro. El cuerpo acribillado de Malcolm X fue conducido rápidamente al hospital, pero los intentos por reanimarle fueron inútiles. Este es Viernes Conspirativo, el podcast donde yo, Lupita Caballero y Ani Barra te compartirán temas dotados de conspiración y misterio, así como mitos, leyendas, historias urbanas, secretos del internet y demás cosas de las que necesitas saber la otra versión de la historia.
y hoy les traemos un personaje que viene siendo como que... No quiero decir la antítesis, porque no es... O sea, realmente apelaban por la misma causa con Martin Luther King, pero tenían métodos diferentes para llegar como que al mismo resultado. Malcolm X era una persona que si lo escuchan hablar, su discurso era muy fuerte. O sea, ¿cómo era el de Martin Luther King? Era muy calmado, muy pacífico, muy relajado. Pues que hasta cierto punto escucharlo pues te daba así como que este feeling de que ay, las cosas van a mejorar. Pero escuchabas a Malcolm X hablar y así como fuerte, autoritario, de que tenemos que hacer el cambio ya, ahorita, en este instante. Es debatible, o sea, él aplicaba mucho tipo el Maquiavelo, de que el fin justifica los medios. Pues sí vemos como dos posturas bastante contrastantes, como lo mencionas, lo de Martin Luther King, como que siempre veía esta idea romantizada de la humanidad, en plan que siempre que hablaba desde una perspectiva de la integración y desde el título de su discurso ya sabes de que tengo un sueño. Y todo lo contrario es Malcolm X, literalmente es el otro lado del discurso. Creo que sí es una vista muchísimo más fría de cómo ver las cosas, sin embargo no la invalido, a pesar de que es una idea bastante radical, pero tiene la boca llena de razón. Eso es algo que siempre pasa, o sea, lo podemos ver incluso en discursos, movimientos actuales, siempre hay un lado que es más extremista. Pero el extremismo, como ya lo hemos visto en muchos capítulos, siempre es causado por la misma violencia. O sea, el extremismo no surgiría, no habría necesidad de que pasara si en primer lugar no hubiera una opresión, si no hubiera algo que lleve a eso. Realmente sí pienso que no se trata de invalidar, porque hay muchas personas, sobre todo de la comunidad afroamericana, afrodescendiente, que lo toman mucho como inspiración, como ejemplo, y es válido. Pero pues igual, es simplemente como que la otra cara de la moneda, que pues igual, si vemos como que de las cosas en las que creía, era literalmente lo que ellos querían de la nación del Islam, era que les proporcionaran un pedazo de tierra y ese pedazo de tierra pues lo habitaran nada más personas negras. Creo que es muy fácil criticar esa postura cuando nunca has estado en ese lugar. Realmente nosotros que no vivimos ese contexto, que no formamos parte de este grupo, es muy fácil decir, ay, es que Malcolm X era un extremista y ya, o sea, pero ponte en lugar de él. Vivió algo muy duro, o sea, desde presenciar el hecho de que su papá fue asesinado muy seguramente, también pues que no lo dejaban en paz, de que su casa casi la incendiaron y su familia estaba allá, o sea, son demasiadas cosas que lo llevaron a ese punto y que sí no era la mejor manera, pero igual, digo, estaba en una situación muy densa, muy dura, y aunque Martin Luther King sí buscó otra solución, eso no quiere decir que debamos como que dejar de lado las cosas que él hizo, porque pues Malcolm es igual, ayudó muchísimo en toda esta lucha de los derechos civiles y hasta el día de hoy sigue siendo recordado como una figura muy importante. Sí, de hecho lo que podemos destacar de Malcolm X es que básicamente su discurso iba dirigido a todas esas personas que estaban enojadas por las cosas que les pasaban, como todos esos ataques que son simplemente pues son ataques raciales, ¿sabes? En los que simplemente detienen a las personas solamente por la forma en que se ven. Entonces, evidentemente no eran casos aislados. Por lo tanto, muchísimas personas se ven identificadas con ese discurso más radical y separatista. El hecho de que ya no querían convivir a lo mejor con gente blanca, que ya no querían seguir formando parte de un sistema que era gobernado por personas blancas. Creo que es bastante lógico por la molestia que ellos tenían. Claro, claro. Y evidentemente es un problema, bueno, sí, sigue siendo un problema bastante grande al respecto. Y creo que de ese entonces, que fue de los 60s, a la fecha, como que no había mucho cambio. Pues de nuevo, es como que lo sigo comparando con nuestra situación personal, hablando de mujeres, ¿no? No es como que igual decir todos los hombres son iguales, pero ¿cómo vas a saber cuál es bueno y cuál es malo? Lo mismo sucede aquí. No todas las personas blancas son racistas, pero igual es como que en su imaginario ellos lo previenen. Es como que no sé si esta persona va a ser racista conmigo o no,
imagínate, pues, o sea, es vivir así, porque igual no sabes, vas a un trabajo, como en esta serie que vimos, ¿te acuerdas? La de Prime, la de, ¿cómo se llamaba? La de Us, no es Us, es Them. Them. Los pronombres en inglés me confundo con esos pronombres en inglés, pero bueno. En esta serie justamente pues abordan este tema del racismo, ¿no? Que es esta familia de afroamericanos que se van a vivir en un barrio donde son puras personas blancas y pues apenas ponen un pie allá, ya los están mirando, los están juzgando de forma así horrible. Y es una serie que te da como mucho... Ay, como mucha impotencia y mucha molestia, porque es como Sí. que Dios... Digo, obviamente está ambientada por ahí de los 50s, 60s. Y Igual 50-60, sí. sí, te da como mucha impotencia por lo que tuvieron que pasar. O sea, ahora imagínate vivir eso en ese contexto. Igual, creo que algo que me parece muy importante recalcar es que en los movimientos, pues sí va a haber siempre este lado extremista, pero es el lado que hace ruido. O sea, porque imagínate que el movimiento, no solo el de los derechos civiles, los movimientos en general hubieran sido única y exclusivamente como lo planteaba Martin Luther King, de que marchabas, te sentabas ahí esperando pacientemente a que te dieran los derechos. No funciona así. En este tipo de cosas es hacer ruido, lo que llamamos iconoclasia, que bueno, no nos vamos a meter en el debate de si es vandalismo o no, pero la iconoclasia es parte de los movimientos, es parte de exigir, porque pues lógicamente los derechos y todas esas cosas que nosotros podemos hasta cierto punto gozar, si es que eres persona privilegiada, no se lograron de la noche a la mañana. No es como que fueron y le pidieron a estas personas de que, ay, pues darme mis derechos. No. O sea, hubo todo un ruido y Malcolm X era de estas personas que generaron ese ruido, pues para evidentemente poder llegar a este punto donde si bien no hemos llegado a esta condición de igualdad, a comparación de cómo estaban, pues sí, es mejor. Claro, hay veces que ese extremismo como que logra afectar al mismo movimiento en sí. Sin embargo, creo que hay que entender de dónde viene todo eso. No viene de un porque sí. Viene como de muchas acciones que se fueron acumulando. Y obviamente todo ese discurso viene desde la violencia y desde el miedo. Y creo que sin querer hay veces que ese mismo extremismo vuelve a caer de lo que se quejan, ya sabes, como que es un ciclo sin fin. Sin embargo, creo que obviamente igual son válidos, igual destacan de otra manera el problema. Sí, y definitivamente, y aparte, como bien lo mencionamos al inicio, este es un tipo de situación que no se ha acabado, porque lo tenemos muy incrustado en nosotros. Hace poquito igual vi una publicación de una cuenta que me gusta mucho, se las recomiendo, se llama antes eran Afroféminas, ahora es Afrocolectivo, y que pues son mujeres negras de distintas partes de Latinoamérica y también en Europa, en fin. Pues del mundo en general. Sí, el punto es que ellas comparten como mucho contenido que a veces ni siquiera lo has pensado, pero es racismo. Hace poco le compartían a una publicación que decía de palabras que usamos en nuestro vocabulario cotidiano, que son, o sea, si lo piensas como que más a profundidad, son racistas, como por ejemplo la palabra denigrar. Nunca se me había cruzado por la mente de que esa palabra podía ser hasta cierto punto racista. Y ahora como que lo analizo, ¿no? De denigrar, pues sí, ¿no? Todos esos conceptos que usamos de magia negra, magia oscura, pues como que denotando que el negro es un color malo, o sea, que es algo malo, que es algo negativo. Obviamente este tipo de cosas no lo son. Y no sé, digo, si lo hemos como que usado en algún capítulo y alguien se sintió ofendido, una disculpa. Realmente como que siempre estamos en constante aprendizaje respecto a ese tipo de cosas. Y pues de eso se trata, ¿no? Como que de irnos educando poco a poco para que ya a final de cuentas logremos una mejor armonía y convivencia. Pero bueno, ya hablando como que retomando la discusión de... Retomando la discusión de Malcolm X, pues obviamente hay como que ciertas teorías respecto a su muerte, que no fue simplemente un asesinato y ya está. La versión oficial y más conocida de la muerte de Malcolm X es que fue debido al resentimiento entre el activista y la Nación del Islam, siendo los asesinos Mujahid Abdul Halim, conocido como Talmadge Hayer,
Muhammad Abdul Aziz, apodado Norman Triex Butler, y Khalil Islam, cuyo nombre en clave era Thomas 15X Johnson. Aunque todos fueron condenados a cadena perpetua, solo Abdul Halim confirmó estar implicado en la muerte de Malcolm X. Los otros mantuvieron su inocencia hasta su muerte y negaron haber sido partícipes del magnicidio. Pero entonces surge la duda: ¿quién mató a Malcolm X? En un conjunto de documentos del FBI figuraban elementos que implicaban a otros sospechosos del delito. Algunas notas de los fiscales muestran que no informaron de la presencia de agentes encubiertos presentes en la sala de espectáculos en el momento del crimen. Otros archivos del departamento de policía datan de un periodista de The New York Daily News, quien había recibido una llamada aquella misma mañana advirtiendo del asesinato de Malcolm X. También surgieron datos de un testigo que corroboraba la coartada de Muhammad Aziz, según la cual este se encontraba en la casa con una pierna lesionada cuando sucedió el tiroteo. Durante esta época, recordemos que se dieron otros magnicidios de suma importancia, como los de Martin Luther King y los hermanos Kennedy. Todas estas muertes tenían un factor en común: J. Edgar Hoover, el entonces director del FBI. Mucho antes de que Malcolm X se volviese popular entre las masas, Hoover ya había ordenado a sus agentes seguirle, más o menos para finales de los 50. Para el FBI, Malcolm X era una amenaza, incluso cuando se separó de la Nación del Islam. El 5 de junio de 1964, Hoover enviaba un telegrama a las oficinas de la agencia en Nueva York pidiendo que se haga algo, un algo, con muchas lecturas. Se dice entonces que tal vez la muerte del activista fue una operación relacionada con COINTELPRO, por sus siglas Programa de Contrainteligencia, con el que el FBI quiso controlar y desmontar organizaciones políticas en suelo estadounidense. Otro dato que llama la atención es el hecho que el día del asesinato la policía de Nueva York llegó tranquilamente, sin urgencia alguna. Mientras todavía había gente llorando, gritando y tendida sobre el suelo, los agentes se paseaban serenamente por el recinto, actuando como si supieran perfectamente lo que iba a ocurrir. Incluso el auditorio fue limpiado y preparado para alojar un baile la misma tarde de los hechos. La evidencia y demás fue de una u otra forma eliminada. Se habló también de que otra mezquita neoyorquina pudo haber sido la verdadera responsable del asesinato, más en concreto la mezquita número 25 de la Nación del Islam. Es mera especulación, pero se habla de que fueron en realidad 5 personas las involucradas el día de los hechos, dentro de los cuales quien disparó el arma fue William Bradley, o también conocido como Al-Mustafa Shabazz. Lo cierto es que no hay una prueba 100% contundente de que él haya sido el verdadero responsable. Es más, Al-Mustafa Shabazz se convirtió en un líder comunitario respetado y admirado por determinadas autoridades políticas de la ciudad, lo cual le permitió llevar una vida tranquila hasta su vejez. Se dice que era un protegido del FBI, pues la gente de su comunidad dijo las siguientes palabras cuando le preguntaron sobre su implicación en el asesinato: déjalo en paz, probablemente está siendo protegido por el Estado. Si hizo lo que hizo y sigue allá afuera, lo están protegiendo. No te quiero en la cárcel, solo quiero avisarte. Ahora sí, la pregunta del millón: ¿quién lo asesinó? Ese es el título de la serie de Netflix. Que es una serie documental como de 4 o 6 capítulos. Pero, son 6. Ahí se aborda pues como que toda esta parte de la teoría de que fue en realidad un complot contra él por parte de esta mezquita. Y pues también mencionan algunas cosas de que el FBI y demás, ¿no? Yo creo que se me hace mucha coincidencia porque fíjate, esta parte que dicen que bajo este mismo contexto asesinaron a los Kennedy y asesinaron a Martin Luther King y asesinaron a Malcolm X. O sea, ya es como que mucha coincidencia, ¿no? Se hicieron de muchas personas. Sí, y durante un lapso de tiempo no tan largo, ¿sabes? Pues fue como la misma como década más o menos. Bueno, de hecho este fue un periodo histórico fuerte para Estados Unidos porque era los derechos civiles y también cosas relacionadas con el comunismo. Igual esa es como que otra rama en la que estaban ahondando de que estaba relacionado con comunismo, etcétera. Y pues ya sabes, como que ahí los estadounidenses tenían como que ideas muy locas de que todos eran comunistas y pues había que eliminarlos. Y bueno, de una u otra forma eso atentaba contra sus intereses y por eso decidían matar a líderes políticos muy importantes. Era una manera como de
pues de generar miedo entre la gente. Ay, pues es que es complicado, ¿sabes? Por lo mismo de que siento que tiene mucho que ver de lo que básicamente se quejaba Malcolm X. Es por eso que no se sabe quién lo asesinó. Porque básicamente un compendio de policías blancos estaban atendiendo al caso. Sí, o sea, y esto de que limpiaron la escena del crimen porque iban a alojar un baile ese mismo día. O sea, literalmente las personas que los atacan por ser negros eran las que estaban investigando quién lo había matado. La mezcla perfecta, pues para que todo pasara desapercibido y ya. Pues realmente hay como que muchos testimonios que dicen que los que fueron culpados por el asesinato, al menos uno de ellos sí se adjudicó la culpa, pero los otros literal ni siquiera estaban en la escena. Simplemente fueron como los chivos expiatorios, que ya sabemos que estos nunca faltan en este tipo de teorías. Sobre todo en esta época. O sea, hay como miles de chivos expiatorios, pero yo creo que la respuesta es como hasta cierto punto evidente y se conecta con los demás casos que ya hemos hablado de magnicidios de personas famosas. Entonces yo apunto mucho como que esta teoría que habla de que es una persona o una organización que mandaba a matar gente importante. Pues como que pues para sembrar miedo y pues también para mantener el orden, entre comillas, que tenía que haber. Pues según encontré que entre las entrevistas que se hicieron respecto a los testimonios que hubieron en el momento, hay una descripción de una persona que incluso le describen el cómo iba vestida, como con un abrigo grande, que era una persona robusta, que también era negra. Sin embargo, ninguno de los detenidos tiene esas características. Entonces, sí, nada que ver. ¿Qué pasa aquí? Me acordé un poco de Colosio. Sí, también recuerda mucho a esa teoría de que los abortos. Había varios abortos. 8,000 abortos. Ajá. Entonces como que me acordé un poco así de, ay, mira, él tampoco entra en la descripción, como que se parece al caso de Colosio. Sí, o sea, es que los chivos expiatorios aquí son pieza central. Pues sí, al final y al cabo, en todo este discurso, tiene que haber un culpable. Y si no lo encuentran, tiene que ser alguien. Y es que este caso, después de ese documental, pues como que sí dieron pie a que se fuera a investigar un poco más. Pero la verdad es que yo dudo mucho que salgan a decir ahorita quién fue. Porque no les conviene de ninguna manera. Ya sabemos que este tipo de cosas siempre se quedan ahí en archivos guardaditos. Además son como pruebas que no fueron recogidas debidamente, entonces seguramente si se vuelve a hacer algún tipo de juicio o lo que sea, las evidencias que fueron tomadas en aquel momento van a ser muy fácilmente descartadas. Entonces realmente no nos llevaría a nada otra vez. Es un caso triste porque pues al final de cuentas no hay un verdadero culpable a quien podamos como adjudicarle el asesinato, pero no sé, me parece como muy desafortunado este tipo de casos donde es gente que realmente quería contribuir a algo de suma importancia y que muy probablemente de haberles dado las herramientas hubieran logrado grandes cosas. Pues sí, y creo que lo triste aquí es que de nuevo el racismo hizo de las suyas. Sí, pues como que este tipo de casos siempre son buenos de recordar para dejarnos ver que todavía está muy latente, tal vez particularmente, personalmente en nuestro contexto no, pero a lo mejor en contexto suyo sí, o de amigos, familiares, de ustedes mismos. Abrimos siempre este espacio para hablar de este tipo de temas, así que si tienen alguna otra teoría que no sepamos de Malcolm X o en general algún comentario que quieran dejar, nos pueden escribir. Nuestras fuentes para esta investigación fueron National Geographic, La Vanguardia, El País, La Razón, El Salto Diario, Neutral y la serie de Netflix ¿Quién mató a Malcolm X? También les recordamos que siempre les dejamos nuestras redes sociales para que nos sigan en Instagram, Twitter, Facebook. Usualmente les dejamos dinámicas y más contenido de los temas que estamos hablando. Y también relacionado a este episodio están los temas de La Maldición Kennedy, parte 1 y parte 2. Martin Luther King, por supuesto. También el caso Colosio.
también lo mencionamos. Entonces, si quieren saber un poco más, indagar, atar cabos por ustedes mismos, pueden ir a escuchar esos episodios. Igual recuerden que nos pueden encontrar en muchas plataformas para escuchar podcast y también en YouTube. Así que vayan a seguirnos. Nosotras nos despedimos y nos vemos a la próxima. Escuchaste Viernes Conspirativo.